Saludo a senadoras, senadores que nos acompañan, a nuestros destacados expertos y representantes del sector automotriz. El Senado de la República, dándole seguimiento a los trabajos que hemos realizado, primero el foro informativo sobre el tratado entre México, Canadá y Estados Unidos, el TMEC. Ahora llevaremos a cabo sesiones técnicas donde las integrantes de las tres comisiones, la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte y la Comisión de Economía, así como el Grupo Plural de Trabajo de Seguimiento al Tratado, abordaremos distintos capítulos específicos del TMEC para conocer su contenido y sus implicaciones para México. Para este Senado es de suma importancia captar el sentir de los distintos sectores sobre el impacto del TMEC. Es por eso que hemos convocado a los representantes de las partes interesadas y a grupos de la sociedad involucrados para escuchar su postura y argumentos en torno a los temas en cuestión. El día de hoy daremos inicio a la primera sesión sobre reglas de origen y de reglas de origen específicas para el sector automotriz, donde analizaremos a detalle los pormenores de este capítulo. Para ello nos acompañan expertos negociadores de la Secretaría de Economía y representantes de la industria automotriz. Iniciaremos con una breve introducción al capítulo al cargo del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Posteriormente daremos paso a la presentación por parte de Miroslava Pérez, Directora General Adjunta de Comercio Internacional de Bienes de la Secretaría de Economía, quien fue la responsable técnica de la negociación del capítulo en cuestión. Para ello dispondrá de un tiempo máximo de 15 minutos para su presentación. Después continuaremos con la intervención de cada uno de los representantes del sector automotriz que nos acompañan el día de hoy, donde cada uno contará con un tiempo máximo de 7 minutos para su exposición inicial. Las intervenciones serán en el siguiente orden: Eduardo Solís, presidente de AMIA; Miguel Eberto Elizalde, presidente ejecutivo de ANPAC; Óscar Albín Santos, presidente ejecutivo de INA; y Lisset Gracida, gerente senior de Relaciones Gubernamentales y Comercio Exterior de Toyota México. Posteriormente destinaremos un espacio para el diálogo de senadoras y senadores y aquellos que deseen hacer uso de la palabra, a favor de manifestarlo de manera anticipada. Finalmente daremos 15 minutos para un contenido final a manera de conclusión. Para iniciar con la sesión tiene el uso de la palabra y agradezco mucho la presencia de la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores con América del Norte, Gina Andrea Cruz Blackledge, y a la senadora integrante de la Comisión de Economía, la senadora Imelda Castro. Procedemos a iniciar la sesión concediéndole el uso de la palabra a Jorge Octavio Armijo, quien es subdirector de Análisis e Investigación del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, para hacer esta intervención por máximo de 5 minutos. Adelante, por favor. ¿Sí funciona? Ahí te va. No le estiras mucho, mira, desde aquí. Ahí está. Bueno, rapidísimo, senador, muchísimas gracias. La intención es un poco dar esta breve introducción, particularmente en torno a lo que es, dónde estamos ubicados en torno al tratado. El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques ha dado seguimiento puntual a todos los sucesos y desenlaces que han tenido lugar a partir del inicio de la negociación. Para nuestras senadoras y senadores pueden consultar todo el material que tienen en su mesa, que es un compendio de todos los análisis que se han publicado, y también en el micrositio de la página del centro. Brevemente comentar, el tratado se logró después de 13 meses de negociación, fueron 7 rondas formales, además de una ronda interseccional que se dio a finales del año 2017, posteriormente una ronda permanente que tuvo lugar después del impasse en la negociación,
que duró hasta mayo de 2018 y finalmente una serie de reuniones técnicas y ministeriales que permitieron de alguna manera el flujo del diálogo trilateral y que pues ayudó bien a encontrar los puntos de coincidencia a niveles de los ministros de Comercio Exterior. Posteriormente, una vez concluida la negociación, se llegó a un acuerdo en principio entre México y Estados Unidos el 27 de agosto. Posteriormente, Estados Unidos y Canadá continuaron con las negociaciones de manera bilateral para encontrar las coincidencias en los puntos que estaban pendientes y dicha negociación se concluyó el 30 de septiembre de 2018. Posteriormente, los tres países anunciaron ya un acuerdo trilateral el 30 de septiembre de 2018, fecha en la cual el presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal, recibió de parte de la Secretaría de Economía el texto final de la negociación, aunque todavía en ese momento estaba sujeto a revisión legal. Sin embargo, eso permitió que el Senado pudiera empezar con el análisis de dicho documento al mismo tiempo que Estados Unidos principalmente. Ello derivó en el foro informativo relativo al TEMEC, de alguna manera coordinado con la Comisión de Economía, la Comisión de Seguimiento al Acuerdo y el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Las conclusiones se pueden consultar en la página web, igualmente del centro. Y finalmente se dio la suscripción del tratado entre los tres países en Buenos Aires, Argentina, el 30 de noviembre, en el marco del G20. La renegociación concluyó con un tratado de 34 capítulos que abarca áreas tradicionales en materia de acceso a mercados, pero también incorpora disciplinas de nueva generación con temas, por ejemplo, en el capítulo de anticorrupción, propiedad intelectual, pymes y sobre todo los temas que se comenta son de carácter social y que sin duda son elementales actualmente en las negociaciones comerciales, como es el capítulo laboral y el medio ambiente. Aunado a ello, se encuentran una serie de anexos y cartas paralelas, principalmente aquellas firmadas entre México y Estados Unidos, en la cual destaca, por supuesto, la del sector automotriz, que seguramente ya entrarán a detalle posteriormente, y señalar que el capítulo sobre reglas de origen, la negociación versó básicamente en aquellas que requerían actualización o de las que eran de interés particular para las partes, como es el caso de las reglas de origen para el sector automotriz. Solamente comentar que para el objetivo del capítulo es determinar las condiciones bajo las cuales un bien puede calificar como originario y de esa manera gozar de las preferencias del acuerdo, en este caso del TEMEC. Finalmente, senadores y senadoras, mencionar que la importancia del sector automotriz para América del Norte redunda a partir de lo que se logró con la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de ahí que pues, México ya se convirtió en el séptimo productor y cuarto exportador a nivel mundial de vehículos ligeros. México y Estados Unidos intercambian anualmente 131 mil millones de dólares en automóviles y autopartes, y además en el sector de vehículos ligeros también el 13% representan vehículos vendidos de manufactura mexicana. La industria de autopartes también es muy importante y se ha convertido en la quinta más grande del mundo, siendo el principal proveedor de Estados Unidos. Ello habla de la importancia de lo que estamos tratando en este momento y sin más cedo la palabra al senador. Muchísimas gracias. Pues yo aprovecho para agradecer mucho el respaldo del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques por este acompañamiento, por este apoyo a lo largo de todo este proceso. Y como hemos acordado, invitamos a alguien que hubiera participado en las negociaciones y de la Secretaría de Economía. Nos acompaña ahora y le cedemos el uso de la palabra a Miroslava Pérez, directora general adjunta de Comercio Internacional de Bienes de la Secretaría de Economía. Adelante, por favor. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Agradezco las palabras de bienvenida del senador Madero, asimismo, bueno, la introducción a cargo de Jorge Armijo. Y
Y bueno, el objetivo de esta presentación es poder informarles de los principales puntos negociados en el marco del capítulo de reglas de origen y particularmente con énfasis en los resultados obtenidos con respecto a las reglas de origen específicas para el sector automotriz. La siguiente, por favor. Y bueno, en concreto, ¿cómo está estructurada esta presentación? Pues bueno, la primera sección tiene que ver con los objetivos de México para la renegociación o modernización del Telecán, cuáles fueron las prioridades de México en esta negociación, cuáles fueron los pilares que condujeron todas las mesas de negociación, cuáles son las líneas rojas de México en este proceso de negociación. Es importante también darles los antecedentes, cómo surge la solicitud de renegociar este acuerdo, todo el proceso de consultas o la organización que implicó fijar la posición de México, toda una coordinación con el sector, diferentes sectores productivos del país, y en concreto, bueno, aterrizar cuáles fueron los objetivos específicos de México para el capítulo de reglas de origen. La segunda parte de la presentación ya entramos en materia del capítulo de reglas de origen y procedimientos aduaneros relacionados al origen. Vamos a revisar cuáles fueron los elementos de modernización y actualización del acuerdo con respecto a este capítulo. Asimismo, cuáles fueron las reglas de origen específicas por sector que fueron modificadas o actualizadas en el marco de este proceso de renegociación. Y el tercer elemento de esta presentación tiene que ver con la regla de origen automotriz. El primer elemento que vamos a ver es, bueno, cómo está la regla de origen del Telecán actual versus cuál fue la propuesta de Estados Unidos con respecto a este sector. Posteriormente, bueno, el resultado obtenido es los elementos centrales de la regla de origen automotriz en el TEMEC. Por considerarlo sumamente relevante, hay dos elementos en este proceso de renegociación que tiene que ver con transiciones especiales o transiciones más largas que se prevé en el TEMEC. Asimismo, la negociación de reglas de operación e interpretación, que en el Telecán se designan como reglamentaciones uniformes, un proceso que está en curso, y finalmente, bueno, compartir con ustedes los resultados o las conclusiones con respecto a los resultados obtenidos en este capítulo y en materia de reglas de origen específicas. El primer punto es tener el contexto de cuál fue el antecedente, cómo surge este proceso de negociación. Surge a partir de una solicitud de Estados Unidos, con declaraciones que considera Estados Unidos que el Telecán es un mal acuerdo, que el Telecán se ha llevado empleos manufactureros de su país, que el Telecán ha derivado en un déficit para la economía de Estados Unidos. Y en este sentido, ante la solicitud de Estados Unidos de renegociar el Telecán, las reacciones de México y de Canadá fueron: es una oportunidad para profundizar la integración comercial que generó este acuerdo hace 23 años. Asimismo, la reacción de México es una oportunidad para ajustar, para actualizar las disposiciones del Telecán a la nueva realidad económica productiva. Y asimismo, bueno, que el Telecán continúe siendo una herramienta para el desarrollo económico del país. En el caso de Canadá, adicionalmente, era una oportunidad para incluir disposiciones de especial interés para Canadá, elementos que tienen que ver con medio ambiente, energía, movilidad de hombres de negocios. Ese es el contexto general de cómo surge este proceso de renegociación. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuáles fueron las prioridades de México en este proceso de renegociación? El primer elemento es fortalecer la competitividad de América del Norte, avanzar en una economía o en un comercio inclusivo, de tal manera que, bueno, más pymes se puedan introducir en las operaciones de exportación hacia los mercados de América del Norte, involucrar más empresas, más industrias en la aplicación y aprovechamiento de este acuerdo. Aprovechar las oportunidades que nos brinda la economía del siglo XXI, introducir nuevas disciplinas relacionadas, por ejemplo, a comercio electrónico, la facilitación comercial, y finalmente un elemento central para las industrias, que es promover la certidumbre, tanto el comercio como a las inversiones, de tal manera que las empresas tengan reglas claras sobre las cuales van a operar y van a planificar sus operaciones de exportación al mercado de América del Norte.
Y bueno, durante todo el proceso de negociación, México tuvo como pilares, primeramente, es reconocer que el Telecán ha beneficiado a los tres países, tener una perspectiva de ganar, 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 y evidentemente después de 23 años en vigor de este acuerdo, que evidentemente sí había un espacio para modernizar y para actualizar las disposiciones del tratado. ¿Cuáles eran las líneas rojas de México o aquellas que para México eran intransitables? El intento de imponer aranceles, el intento de establecer cualquier tipo de comercio administrado, por ejemplo, algún tipo de cupo, y cualquier tipo de regla de origen que atentara contra la integración productiva de América del Norte. Es importante destacar todo el proceso de coordinación que hubo por parte del gobierno federal, que fue liderado por la Secretaría de Economía y que tuvo que coordinar también la participación de todas las dependencias gubernamentales para poder fijar la posición de México, pero adicionalmente nos coordinamos con el Consejo Estratégico para las Negociaciones Internacionales, o mejor conocido como el Cuarto de Junto, que representaba a todos los sectores productivos del país. Básicamente esos fueron los insumos que tuvo el gobierno de México para poder fijar y determinar la postura de negociación. Asimismo, bueno, también hubo un grupo de acompañamiento del Senado de la República y con estos insumos se fijó la postura de negociación para el TEMEC. La siguiente, por favor. En concreto, ¿cuáles son los objetivos de México para la negociación del capítulo de reglas de origen? Definir un marco normativo claro y transparente que indique cuáles son los criterios de calificación de origen bajo los cuales una mercancía se designa como originaria y, por lo tanto, puede ser elegible de trato arancelario preferencial. Los objetivos de México en materia de reglas de origen específicas es que se establezcan reglas de origen claras que definan qué procesos productivos tienen que llevarse a cabo en los tres países para que un producto pueda ser designado como originario. Asimismo, en la modificación de las reglas de origen se buscó promover las cadenas de valor regionales con miras a favorecer o a promover los encadenamientos productivos. Asimismo, bueno, tomar en cuenta los avances tecnológicos en los diferentes sectores con miras a actualizar las reglas considerando estos desarrollos tecnológicos. Y bueno, en concreto, el capítulo de reglas de origen se moderniza y actualiza. Hay nuevas disposiciones que se incorporan en este capítulo. El primero de ellos tiene que ver con bienes remanufacturados, que es un modelo de negocios basado en el reciclaje, tomando en cuenta que es una industria importante en México y que además Estados Unidos es el principal consumidor de este tipo de bienes. Se establece un criterio general de origen para todos los bienes que sean resultado de un proceso de remanufactura, que es recuperar alguna parte de un bien usado y reacondicionarlo en otro bien. Se incorpora una nueva disciplina que tiene que ver con juegos o surtidos, reconociendo que hay una tendencia mercadológica en presentar o vender productos en juegos o en kits. El tratado, reconociendo esto, establece una disposición que permite facilitar la determinación de origen para cualquier exportador mexicano de juegos o surtidos. En materia de modernización, y resalté aquellos en verde por ser, creo que particularmente relevante para la industria automotriz, ya hay una disposición sobre de minimis que te da flexibilidad para la calificación de origen. Actualmente es un 7%, es decir, tú puedes incorporar materiales no originarios que no cumplen con el requisito de la regla de origen, siempre que no excedan de un porcentaje. Actualmente en el Telecán es un 7%, se eleva a un 10%, que es un elemento relevante para efectos de la regla de origen automotriz. Se moderniza la disposición sobre tránsito y transbordo. Aquellas mercancías que por cuestiones de logística tengan que hacer algún tránsito en una tercera parte, se permite que ciertas operaciones se puedan realizar en este tercer país, tales como almacenaje, etiquetado, y esto no descalifica el origen.
El otro elemento tiene que ver con ajustes al valor de los materiales, que significa darles flexibilidad a los proveedores de materiales de poder ajustar el valor de sus insumos de acuerdo al Incoterm que les sea más conveniente, ya sea una base o un valor que contemple los fletes internacionales o aquellos que no los incluyan. En materia del capítulo de procedimientos relacionados al origen, hay nuevas disposiciones. Actualmente en el Telecán únicamente el exportador puede certificar el origen. Se introduce considerando que en una transacción internacional al menos hay 3 operadores comerciales: el productor de la mercancía, el exportador, el importador. El Telecán permite que también pueda certificar el origen el productor de la mercancía y también el importador lo puede hacer. El esquema del importador es particularmente relevante, tal vez para aquellas empresas que son relacionadas. Muy probablemente la matriz puede estar en Estados Unidos, la filial en México, y tal vez ese tipo de empresas intercambian mucha información y la filial en México puede directamente certificar el origen. Evidentemente el productor de la mercancía es quien tiene toda la información sobre el proceso productivo que se lleva a cabo y por tal motivo es un operador que puede directamente llenar un certificado de origen. Los elementos de modernización para simplificar las cargas administrativas a las empresas tienen que ver con la eliminación del formato del certificado de origen. Ahora las empresas podrán, en la documentación comercial que usan para una exportación a Estados Unidos, utilizar esos documentos comerciales y directamente en esos documentos hacer la certificación de origen. A solicitud también de la industria mexicana se hacen las verificaciones de origen más expeditas, se dan certeza a través de establecer plazos máximos para concluir una verificación, de tal manera que una vez que la autoridad acopia toda la información de origen, la autoridad que hace la verificación tiene un plazo de 120 días para emitir una resolución, lo cual da previsibilidad a los operadores que son sujetos de una auditoría de origen. Y el tercer componente tiene que ver con la modificación de reglas de origen específicas. La siguiente, por favor. Y en este sentido hubo 5 sectores donde se modificó las reglas de origen. Estas propuestas nacen a solicitud de las industrias de América del Norte. Es de particular importancia la modificación de la regla de origen de químicos, que fue una solicitud de la industria mexicana, la cual contacta a sus contrapartes en Estados Unidos y Canadá para poder modernizar las reglas de origen de la industria química a través de diversos procesos productivos que han derivado de avances tecnológicos. La regla de origen de las televisiones y manufacturas eléctricas fue una propuesta de la industria mexicana y que tiene que ver con, la regla de origen de televisiones era muy compleja, se simplifica la regla de origen. Diversos productores de manufacturas eléctricas solicitaron flexibilizar la regla de origen del Telecán. Y bueno, la regla de origen automotriz, que fue una propuesta de Estados Unidos. La regla de la goma arábiga, que fue una solicitud que se presenta en los 3 países. Fibra óptica, que fue una propuesta de Estados Unidos. La regla de origen de manufacturas de vidrio, que aunque fue una propuesta que presentó Estados Unidos, fue de mucho interés de la industria mexicana y tiene que ver con una regla de origen que fomenta cadenas de valor. La regla de origen de acero también fue en su mayoría un interés mutuo de la industria mexicana y estadounidense. La siguiente, por favor. Y bueno, en particular con respecto a la regla de origen automotriz, es importante que ustedes conozcan, bueno, cuál es la regla de origen actual y cuál fue la propuesta inicial de Estados Unidos con respecto a la modificación de esta regla. La regla de origen actual tiene básicamente 2 componentes. Exige el cumplimiento de un valor de contenido regional de 62.5 para vehículos ligeros y para vehículos pesados de 60%. Asimismo, incorpora un sistema de rastreo para cierta lista de autopartes. En el proceso de renegociación del Telecán, Estados Unidos propone elevar estos porcentajes de valor de contenido regional a 85%,
con pues un periodo de transición muy acotado, un año de periodo de transición. Propone establecer un requisito de contenido estadounidense del 50% sin periodo de transición. Esto es que cualquier vehículo que sea producido en América del Norte debería tener un componente del 50% que haya sido obtenido o producido en Estados Unidos. Y el tercer componente implicaba la ampliación del rastreo, esto es, la aplicación del sistema de rastreo a todas las autopartes y materiales utilizados en la producción de un vehículo. Esto implicaba que inclusive el acero, textiles, aluminio, plástico o cualquier otro metal fuera un material rastreable. Una regla de ese tipo, pues evidentemente atentaba contra la integración productiva, es una regla incumplible, es una regla estrictamente difícil de poder alcanzar. Y la siguiente lámina, por favor. La regla de origen que se acuerda entre Estados Unidos y Canadá tiene 4 elementos. El primero de ellos tiene que ver con cumplir con un valor de contenido regional del 75%, es el primer elemento. El segundo es cumplir con un valor de contenido laboral del 40% para autos y 45% para camionetas. El tercer componente es que el acero y el aluminio que compren las empresas productoras de vehículos tiene que ser acero originario, acero y aluminio originario. Y el cuarto elemento es que ciertas autopartes esenciales o los componentes claves de un vehículo tengan que ser originarios. Esos son los 4 elementos que contiene la regla de origen automotriz. La siguiente, por favor. Y desglosando qué contiene cada uno de estos elementos es el valor de contenido laboral establece que los salarios asociados a materiales, a manufactura, los gastos asociados a investigación y desarrollo, a tecnologías de la información, a los gastos de ensamble de plantas de motores o de transmisión, tienen que cumplir con una tasa salarial de $16 la hora. El segundo componente, el valor de contenido regional del 75%, la metodología cambia, se simplifica y flexibiliza la metodología de cálculo toda vez que se elimina el rastreo y se permite el principio de roll-up o el principio de acumulación. Para el tercer componente, que son autopartes esenciales, el requisito es que estas autopartes esenciales tengan que ser originarias. Son 7 autopartes: motor, la transmisión, el chasis, carrocería, el sistema de suspensión, sistema de dirección, ejes y para autos eléctricos, las baterías. En el caso del requisito de acero y aluminio, tomando en cuenta el modelo de negocios que tienen las armadoras, se establece que las compras pueden ser compras directas que puedan llevar a cabo las armadoras, compras a través de un centro de servicio o compras adquiridas a través de un proveedor. Se va a limitar la cobertura de productos de acero, básicamente a ciertos materiales intermedios, es decir, aquellas materias primas que se utilizan para manufacturas de acero. El cumplimiento de este requisito es una autocertificación, es decir, directamente el productor de vehículos va a certificar el cumplimiento de este requisito. La siguiente, por favor. Por ser un tema relevante, ¿hay algún periodo de transición para cumplir con la nueva regla de origen automotriz que permita a las empresas prepararse para cumplir con los cambios? Sí, se establecen periodos de transición para que las empresas se puedan preparar y hacer los ajustes necesarios al interior de sus organizaciones. Para vehículos pesados es un periodo de transición de 7 años y para vehículos ligeros y camionetas se hace en un cronograma de 4 incrementos en un periodo de transición de 3 años. Y en esta tabla lo que se ilustra es los diferentes requisitos o elementos de la regla de origen automotriz, valor de contenido regional. A la entrada en vigor tiene que cumplir con un 66%, un año después de la entrada en vigor
se incrementa un 69%, al segundo año a un 72% y finalmente al tercer año de la entrada en vigor debe cumplir ya con el 75%. El valor de contenido laboral, similarmente, está sujeto a un periodo de transición, inicia con un 30% a la entrada en vigor, sube 3 puntos porcentuales al primer año después de la entrada en vigor, otros 3 puntos porcentuales al segundo año y finalmente para quedar fijo en un 40% 3 años después de la entrada en vigor. En el caso de las autopartes, hay 3 categorías de autopartes, donde el valor de contenido regional final es del 75% para autopartes esenciales, autopartes principales se queda en un 70% y las autopartes complementarias en un 65%. La siguiente, por favor. ¿Cuáles fueron los resultados en la regla de origen automotriz? Partimos de la propuesta inicial de Estados Unidos, un BCR del 85%, queda en un 75% con un periodo de transición de 3 años. El contenido estadounidense se elimina de la propuesta y queda un valor de contenido laboral que se puede alcanzar bajo diferentes conceptos, que pueden ser todos los gastos que tengan las armadoras o salarios relacionados a investigación y desarrollo o compras de autopartes en la región de América del Norte. Y el sistema o la propuesta de ampliación de rastreo se reemplaza por el requisito de autopartes esenciales, es una lista acotada de solamente 7 autopartes que tienen que ser originarias. Es importante comentar que se evitó que la verificación del cumplimiento del requisito laboral se realizaba por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, como lo proponía Estados Unidos, de tal manera que queda que sea la propia empresa armadora la que certifique si cumple o no con este requisito. Se permite también periodos de transición más largos. Se permite además que en el cálculo del valor de contenido regional las empresas puedan utilizar el principio de acumulación. Para autopartes es relevante que se haya mantenido reglas alternativas de salto arancelario y la eliminación del rastreo. La siguiente, por favor. La pregunta es si se incorporó alguna flexibilidad o un esquema especial para las empresas que no estarían en condiciones de cumplir con la nueva regla de origen a la entrada en vigor del tratado. La respuesta es sí, se estableció una cláusula que permite revisar casos por empresa para permitir periodos de transición más largos. Inclusive se incorporó la posibilidad de discutir adecuaciones o modificaciones puntuales a los requisitos de la nueva regla de origen. Esto se va a dar, esta discusión de transiciones especiales, durante la negociación de las reglamentaciones uniformes, que son reglas de interpretación, aplicación y administración del capítulo de reglas de origen, que se van a leer conjuntamente con estos capítulos y que tienen el objetivo de que se otorgue un tratamiento uniforme y consistente entre las 3 partes. Cabe destacar que es especialmente relevante para la industria automotriz, toda vez que va a permitir aterrizar y ejemplificar los nuevos conceptos de esta regla. Se están llevando a cabo consultas en los 3 países para actualizar estas reglamentaciones uniformes, tanto México, Estados Unidos y Canadá. Llevamos a cabo consultas con la industria nacional y con todas las dependencias que van a estar involucradas en la aplicación de estos capítulos, principalmente autoridades aduaneras. Y bueno, en el caso de México estamos en consultas con la MIA, con la PAC y con la INA para poder introducir los conceptos que quieran ejemplificar o aclarar en el acuerdo. Y bueno, finalmente las conclusiones. La siguiente lámina, por favor. En materia de reglas de origen y todos los procedimientos aduaneros relacionados a este tema, se obtienen actualizar las disposiciones de origen contenidas en el Telecán para hacerlas compatibles con disciplinas más modernas que México ha incorporado en todos los TLCs más recientes. Se moderniza y simplifica el esquema de certificación de origen, se hacen las auditorías de origen más expeditas. En materia de reglas de origen específicas, tomando en cuenta las solicitudes de las industrias de la región de América del Norte, estas reglas se actualizan, se simplifican
Y bueno, en materia de reglas de origen específicas, lo relevante es que se mantiene el libre comercio para todos aquellos productos automotrices que sean originarios. Las reglas de origen automotrices contribuyen al fortalecimiento de la integración productiva y finalmente, bueno, se fomentan las cadenas de proveeduría en América del Norte. Y bueno, eso sería por mi parte todo. Excelente, pues muchas gracias. Ahora le pediríamos al licenciado Eduardo Solís, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, si nos puede compartir su presentación. Muchísimas gracias al senador Madero por esta amabilísima invitación. Agradecemos también al Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques por la organización del evento. Y bueno, pues vamos a entrar un poquito aquí en materia, recordando algunos de los números que amablemente quienes me antecedieron en la palabra ya mencionaron. Tenemos que ubicar a este sector como el sector industrial más importante del país. Es el sector industrial que el año pasado generó 83,000 millones de dólares de superávit comercial. ¿Qué es esto del superávit comercial? Es que exportamos por encima de lo que importamos y trajimos 83,000 millones de dólares al país. En un país que tiene un déficit, y les doy el dato de enero, en enero nosotros alcanzamos una cifra por encima de los 4,500 millones de dólares de superávit. El de 83,000 fue el año pasado completo. Ese superávit de 4,500 millones de dólares se ve comparado con los casi 5,000 millones de dólares de déficit que traemos comercial manufacturero. Es decir, sin el sector automotriz andaríamos por ahí de los casi 10,000 millones de dólares de déficit en este sector. Este sector trae un equilibrio en la balanza comercial, este sector, por supuesto, es un estabilizador. Y es una importante fuente de empleo. Nos convertimos el año pasado en el 6º fabricante de vehículos en el mundo. Rebasamos a Corea el año pasado. Somos el primero en América Latina, el primer proveedor de autos en Estados Unidos. Casi 16 autos de cada 100 que se venden en Estados Unidos, 15.8 autos que se venden en Estados Unidos de cada 100 son mexicanos, en las agencias de autos de Estados Unidos. El mercado de Estados Unidos, los primeros 3 meses del año, la venta de autos cayó 2%. Nosotros estamos creciendo arriba del 8% en ese mercado, en ese mismo periodo. Para nosotros, no solamente el sector automotriz es importante en nuestra economía, sino además en la relación comercial con América del Norte. Es por ello que para nosotros era fundamental darle continuidad a los flujos comerciales de América del Norte. Estamos viendo lo que está pasando en Juárez, senador. Nada más nos detienen la frontera un día y medio, 2 días, y ya tenemos amenazas de cierres de plantas en Estados Unidos que necesitan las autopartes que mandamos desde México. A nadie nos viene bien que no seamos un proveedor confiable. Por supuesto, el tema central, y ya lo decía Miroslava Pérez de la Secretaría de Economía, con quien trabajamos hombro con hombro allá en Washington desde el cuarto de junto del sector privado, y lo agradezco públicamente, su paciencia con nosotros. La regla de origen es un reto mayúsculo. Nadie salga de aquí pensando que la regla de origen nueva es algo que podemos cumplir sí o sí y que
todos estamos por encima de ella sin problemas. No, la regla de origen va a significar cambios estructurales que, tenemos que decirlo, para algunas de las marcas ni con la transición van a poder estar ahí, van a batallar. Van a tener que tener periodos en los que probablemente para algunos modelos van a tener que pagar el arancel de 2.5%. Entendemos, por supuesto, lo que nos dice la Secretaría de Economía, tanto la administración pasada como esta administración, en que vamos a trabajar de la mano con la Secretaría para asegurar que podamos cumplir, que podamos estar ahí. En la asociación tenemos marcas que tienen una mayor facilidad para cumplir esta regla y marcas que no la tienen. Marcas que estaban más integradas hacia Europa, marcas que estaban más integradas hacia Asia y que van a tener que cambiar la estructura de su negocio, y eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Necesitamos trabajar con la Secretaría de Economía para que las marcas que van a tener dificultades puedan estar lo antes posible ahí para cumplir esta regla dura, vamos a llamarla así. Es una regla que, como lo dice Miroslava, cambia su metodología, cambia de 62.5% de contenido regional bajo ciertas condiciones metodológicas que nosotros le llamamos con rastreo, a una metodología que nos lleva al 75% sin rastreo. Y eso significa cumplir de una manera más llana. El rastreo nos permitía ciertos espacios que la nueva regla ya no permite. Y además tiene elementos adicionales, como por ejemplo unas partes esenciales llamadas en inglés core parts. Esas partes esenciales tienen que cumplir el 75% en conjunto, que hay que decirlo, fue un gran logro. Ellos lo querían 75% una por una. Ahora podemos hacer 75% todas. Las 6 cuando el vehículo no es eléctrico, o las 7, porque se incluyen las baterías eléctricas, cuando el vehículo es eléctrico o híbrido. Tienen esas partes una lista de partes clave que juegan una suerte de rastreo. Si estás fuera de esas partes clave, estás fuera del rastreo y pueden venir de fuera y contar como de la región. Pero aún así la regla sigue siendo una regla dura. Por ejemplo, el tema de que el 70% de las compras corporativas, ¿qué significa corporativas? Aquí es bien importante hacerlo notar. 70% de la compra corporativa significa que si esta es una marca con presencia en México, se suma toda la compra del acero de esa marca en México, más de esa marca en Estados Unidos, más de esa marca en Canadá. La compra corporativa tiene que ser 70% de la región. Debo decir que originalmente ese 70% era de la marca en México. Eso lo hacía más dura todavía. No deja de ser dura, pero hay que hacerlo notar. 70% de las compras corporativas de aluminio también tienen que ser de la región. Para ello no hay transición. Es una parte complicada para poder cumplir en un inicio en el tratado, sobre todo para las marcas de cierto origen, que tienen menos presencia en América del Norte o menos tiempo de presencia en América del Norte. Esto del valor de contenido laboral del 40% en vehículos de pasajeros y 45% en las camionetas pick-ups, que tiene una transición, por cierto, ha sido un tema que se ha confundido y la prensa
no ha ayudado mucho para aclararlo, por más que nosotros tratamos de decirlo. El tema de valor de contenido laboral, 40%, en realidad la regla lo que dice es 40% del vehículo tiene que venir de partes y componentes que vienen de zonas de salario de más de $16 la hora. Eso es lo que dice. No es esto de valor de contenido laboral, que empecemos a contar el contenido laboral y que… No, a ver, si la parte viene de una zona de más de $16 la hora, cuenta para ese 40% o en lo que vaya, porque hay una transición hacia el 40%. Yo les digo, también pudieron haber dicho de zonas de países que empiezan con la letra C o con la letra E. Y entonces nos confundíamos menos, porque si tienen que ser partes que vengan de países que empiezan con la letra C o con la letra E, pues claramente todo el mundo hubiéramos dicho, pues Canadá y Estados Unidos, o arriba de cierto paralelo. Y entonces, ¿qué era Estados Unidos o Canadá? O países en donde neva más, o qué sé yo. Pero dijeron en los países en donde haya más de $16 la hora. Y entonces eso generó tal, hasta expectativa incluso, de que en México se iban a subir a $16 la hora los salarios. A ver, era una manera de decir de Estados Unidos y Canadá, sin tener que decirlo explícitamente. Pues escogieron la peor forma de nombrarlos, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos centros de ingeniería que probablemente algunos ganen más de $16 la hora. Pues ahora también los vamos a contar, ¿verdad? Pero no es el tema. El tema realmente era que un porcentaje, como lo dijo Miroslav aquí, en un principio Estados Unidos dijo el 50% del auto tiene que venir de partes y componentes de Estados Unidos. Y terminamos en una transición hacia el 40 o hacia el 45, pero no solo de Estados Unidos, sino también de Canadá. El tema es que los nombraron ahí con un tema de $16 la hora y eso confundió todo, pero lo quise aclarar. Segundo, si yo le compro a un proveedor en México, y aquí está la industria nacional de autopartes, y ese proveedor, sus partes y componentes las surten una parte que puedo medir en Estados Unidos y Canadá, yo le compro en Puebla a un proveedor primer nivel, y ese proveedor nivel, el 85% de lo que él requiere, lo compra a proveedores segundo nivel en Canadá o Estados Unidos. Eso cuenta para mi 40 o mi 35 en lo que esté, porque son partes de Estados Unidos y Canadá. Entonces ese abona, ese suma. Le decía yo a Miroslava aquí en el pasillo, es importantísimo que en las reglamentaciones uniformes quede establecido claramente este tema, porque ocurre mucho que nuestras compras aquí en México pues también van a valer, y van a valer a través de las compras que ellos a su vez hacen de Estados Unidos y Canadá. Creo que es importante hacer notar que hay una transición, sí, esta transición que yo le llamo de 3+2, creo que se entiende más fácil cuando lo digo así. El tratado establece 3 años de transición, pero puedes lograr 2 más si negocias con la autoridad del país importador. En este caso con el USTR en Estados Unidos. Tú puedes negociar con la autoridad en Estados Unidos, producto a producto, 2 años más, estableciendo un programa con ciertos requisitos, qué es lo que vas a hacer para poder cumplir, por qué quieres esos 2 años adicionales, que no rebasen cierto porcentaje de tu exportación total, en fin. Pero es una flexibilidad importante, pero como dije desde un principio, algunas de las marcas no les alcanza. Hay que decir, porque esas van a requerir apoyos, porque esas hay que trabajar con ellas, porque esas necesitamos a la Secretaría de Economía. Agradezco infinitamente, senador, el espacio que nos las senadoras tan importantes que nos toca siempre con algunas de ellas compartir foro. Yo agradezco el espacio
para con ellas también. Gracias, senadoras, por permitirnos estar aquí con ustedes y por supuesto, como dije, a el centro que pues su organización para este evento ha sido maravillosa. Gracias, Alisa, y por supuesto a Miroslava, que reconozco públicamente el trabajo que hicimos con ella. Muchísimas gracias al licenciado Eduardo Solís. Quiero hacer notar y agradecer mucho la presencia de la senadora Minerva Citlali Hernández de la Mora, que aparte de ser integrante de la Comisión de Economía, también es secretaria de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, y de la senadora Claudia Edith Anaya Mota, quien aparte de ser integrante de la Comisión de Economía, también es secretaria de la Comisión de Justicia y de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Ahora cedemos el uso de la palabra al Miguel Eberto Elizalde, presidente ejecutivo de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones. Adelante, por favor. Muchas gracias, senador. Gracias por este espacio. Por supuesto, gracias la invitación también a Lisa, a Jorge, como representantes del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, y por supuesto a las senadoras Castro, Cruz y Hernández por escucharnos. Como comentaba el senador, yo soy Miguel Elizalde, soy representante de la industria automotriz de vehículos pesados para el autotransporte, a través de lo que es la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones. Si quieren poner la siguiente lámina. Traigo un par de láminas nomás explicando, nosotros en la AMPAC, como le comentamos, representamos a 14 asociados, de los cuales 11 cuentan con plantas manufactureras de vehículos pesados y 2 cuentan con plantas de remanufactura de motores para vehículos pesados en 8 entidades de la República Mexicana. Pueden ver el mapa en este momento de dónde están ubicadas cada una de las plantas en el país. Los vehículos pesados, o como país, o toda esta planta manufacturera, ocupamos el primer lugar en la exportación de tractocamiones en el mundo. Ocupamos el 4º lugar como exportación de vehículos pesados, también a nivel mundial, y el 6º lugar en la producción de vehículos pesados de carga a nivel mundial. El impacto que tenemos en la economía es de 84,000 empleos, de los cuales 18,500 son empleos directos, que impactan a su vez el 1.3% del PIB manufacturero. Y el impacto que tienen nuestros vehículos pesados, y aquí hay que aclarar que todos los vehículos pesados son vehículos comerciales, son vehículos que se utilizan para hacer negocios, son adquiridos por empresas, no por personas. Entonces el impacto que tienen en el autotransporte es enorme. Nuestros productos mueven el 56% de la carga del país y el 96% de los pasajeros del país. La industria del autotransporte representa el 7% del PIB y si lo vemos en términos de movilidad, el 50% de la población económicamente activa se mueve en autobús y el 100% de los productos llegan a los comercios en determinado momento porque circularon en un vehículo de autotransporte. Las cifras que pongo a continuación son cifras de producción y exportación. En nuestra producción récord, o la máxima producción en el año 2015 fue por 191,000 vehículos pesados con un valor aproximado de 14,200 millones de dólares. Esto fue motivado principalmente por la exportación, que el año 2018 fue de 147,000, pero nuestro año máximo fue del 2015 por 157,000, con un valor de 11,724 millones de dólares. De esta cantidad de exportación, el 98% se exporta para Estados Unidos y Canadá. Se imaginarán la importancia que tiene para la industria de vehículos pesados, pues el TEMEC en este caso. Bueno, cifras para complementar del mercado interno. Bueno, nos encantaría replicar el éxito que tenemos al exterior, pues al interior. El mercado interno sigue siendo el gran reto. Colocamos en México alrededor de 41,000 vehículos, cuando hemos colocado 53,000, y la demanda potencial que pudiéramos llegar a colocar por un estudio hecho por la UNAM, por la Facultad
de economía es de 67,000 vehículos. Entonces tenemos grandes retos en cómo potenciar la renovación de la flota en el mercado interno. Y hablamos, por supuesto, siempre de los beneficios que tiene el comercio exterior, y nosotros siempre vamos a estar a favor del comercio exterior, pero también tiene sus efectos colaterales. En este caso, el mismo tratado permite la importación de vehículos usados, y nosotros tan solo en el año 2018, vendimos 41,000 vehículos pesados, pero se importaron 10,000 vehículos pesados usados de Estados Unidos. Esto representa por cada 100 vehículos que vendemos en México, se importan usados con una antigüedad alrededor de 17 años, otros 25 vehículos más. Entonces, este es un impacto que estamos trabajando con las autoridades. Agradecemos aquí a la Secretaría de Economía la actualización del decreto de importación de usados, y todavía creemos que hay más acciones que hacer para, si se van a importar vehículos usados, que no sean vehículos de desechos, sino que sean vehículos pues, no contaminantes y seguros, y no inseguros y contaminantes como se están importando. Paso a las siguientes láminas, ya más enfocadas obviamente al tema que nos tiene aquí, que son el tema de las reglas de origen de vehículos pesados. Es muy fácil siempre ubicar un automóvil, pero a veces el vehículo pesado siempre es un poco diferenciado entre un tractocamión, un camión o un Torton, un Rabón. Entonces puse aquí las 6 fracciones arancelarias que pueden ver y una imagen gráfica que describe básicamente el vehículo. La parte superior de la izquierda es un tractocamión, la parte derecha es un camión unitario. Los camiones usualmente se exportan sin la caja, es decir, es el bastidor y la cabina. Tenemos camiones también con caja, que es la parte media del lado izquierdo, o puede ser la pura cabina básicamente. El tratado incluye todos los vehículos pesados, es decir, el tractocamión, el mejor conocido como Torton o Rabón, o camión unitario, o los bastidores o chasis, es decir, sin la carrocería o sin la cabina. Y la siguiente. Lo que permanece igual en el tratado es los autobuses y los vehículos especiales, que son estas configuraciones que vemos aquí. Siguiente, por favor. El diagrama que vemos aquí son los 4 puntos que ya explicaron con los que me predecieron en la plática, que cambian, es decir, el valor de contenido laboral, el acero y el aluminio, el valor de contenido regional del vehículo y en las autopartes. Estas nuevas reglas van a requerir de esfuerzo, van a requerir de inversiones y son alcanzables, logrables, viables, pero sí se requiere trabajar principalmente con la cadena de proveeduría para poder alcanzarlas. Siguiente. Ya lo explicaron también los compañeros, pero la diferencia principal entre vehículos pesados y el resto de la industria automotriz son los tiempos de implementación. Nosotros tenemos 7 años para lograr los objetivos, porque nuestra tecnología atiende principalmente los cambios normativos ambientales que se dan en Estados Unidos en el 2024 y en el 2027. Entonces, el primer cambio en contenido regional va a iniciar, si suponemos que esto es una gráfica que asume que el 1 de enero del 2020 entraría en vigor el TEMEC, es una suposición, bueno, hasta el 1 de enero del 2024 tendríamos que cumplir con el valor de contenido regional en 4% adicional, y hasta el 1 de enero del 2027 llegar al 70% con el resto, es decir, subiríamos de un 60 actual a un 70. Siguiente. Lo mismo sucede en esta transición con los componentes que serían nuestros motores, transmisiones y chasis, la misma transición a 7 años. Siguiente. Sucede lo mismo también con 38 subpartidas de una tabla denominada de partes principales, y el valor de contenido regional donde sí impacta de inmediato es en 15 subpartidas de partes complementarias, que sube del 50 al 54 en el primer año de inmediato, luego el 57 y se mantiene en el 60 a partir del 2027. Siguiente. Es el mismo porcentaje de acero y aluminio. Estamos ya trabajando con la Secretaría de Economía, específicamente con la licenciada Miroslava Pérez, con las reglamentaciones uniformes, porque esto es lo que tenemos que cumplir de inmediato. La regla dice básicamente que tienes que haber comprado el acero y el aluminio del año anterior para cumplir. Entonces, ese es nuestro tema que estamos trabajando actualmente. Y siguiente.
es igual el porcentaje, es 45% de valor de contenido laboral, es decir, promedio de $16 la hora, 30% de materiales y manufactura, 10% de tecnología, 5% de baterías avanzadas, motores o transmisiones, que nos da el 45% de contenido laboral. En este caso, en vehículos pesados, existe la posibilidad, todos nuestros asociados en México nos han dicho que cumplen con estos porcentajes y los van a cumplir en tiempo, pero si inclusive alguien cumpliría más del 30% y llegar a alcanzar un 33%, la misma negociación te permite que se lo puedas descontar al valor del contenido del vehículo. Es decir, en lugar de cumplir el 70, cumples el 67, pero nunca va a ser menor del 60. Entonces solo se podrá aprovechar esto entre el 2024 y el 2027, es decir, los últimos 3 años, lo que nos da un grado tal vez de flexibilidad mayor. Y siguiente. Bueno, les dejo mis redes sociales y muchas gracias por este espacio de nuevo. Pues al contrario, muchísimas gracias a Miguel Eberto Elizalde, presidente ejecutivo de ANPAC, y ahora le pedimos su intervención a Óscar Alvin Santos, presidente de ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes. Gracias, senador. Muchas gracias a Lisa y Gilberto por la coordinación de esta oportunidad, a las senadoras que tenemos el gusto de tener aquí, y pues nada más también agradecerle al presidente del Consejo de la Asociación, Óscar Cáceres, paisano, que está aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por hacer el viaje. Y la siguiente, rápidamente, quiero mostrarles un poco de qué se trata la industria de autopartes, porque a veces nos confunden con simplemente refacciones. Y lo que quiero es que cuando terminemos esta reunión se den cuenta del glamour de las autopartes. Eso es lo importante. Y primeramente representamos la asociación representa a los fabricantes de autopartes con la sociedad, con la academia, pero principalmente con el gobierno federal. Tenemos una gran infinidad de asociados, empresas globales, pero a diferencia de mis predecesores, tenemos también muchas empresas de capital mexicano y algunas empresas de capital mexicano globales, que tienen empresas en Brasil, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, y son verdaderamente exitosas. Adelante. Básicamente, unas cifras rápidas. La producción en 2018 de autopartes en México fue de 94,000 millones de dólares. Se exportaron 80,000 millones de dólares. Tenemos un total de 1,600 fábricas en México, de las cuales el 55% están en la zona norte del país. El estado número 1 de producción de autopartes, y aquí debo de considerar a los motores, que aunque las producen algunas fábricas de OEMs, de General Motors, Ford, son autopartes en realidad. Pero entonces el estado número 1 es Coahuila, el estado número 2 es Chihuahua, y el estado número 3 es Nuevo León. Entonces, realmente la zona norte es el fuerte. La zona del Bajío ha crecido en los últimos 5 años y hoy ocupa el 30%. Tenemos un total de empleos directos de 850,000 personas, empleos directos. Bien, como ya mencionó en su momento Gilberto, somos el 5º productor de autopartes más importantes del mundo. Igual que los automóviles, superamos a Corea hace año y medio, y estamos seguros que en 2 años más estaremos al nivel de producción de autopartes como Alemania al día de hoy, cerca del 4º lugar. Adelante. Al igual que mis amigos de ANPAC, el tema de la exportación es nuestra vida, francamente. De los 94,000 que produjimos, se exportaron 80,000. O sea, la mayoría de las autopartes que se fabrican en México terminan en una fábrica de autos nuevos y tractocamiones nuevos en Estados Unidos y Canadá. Y tenemos una muy pobre diversificación de embarques. Prácticamente el 90% de lo que fabricamos
terminan en Estados Unidos y Canadá, como ya dije. Las autopartes realmente no viajan. Es difícil poder pensar que voy a fabricar defensas para que las instale Volkswagen en Alemania. Voy a producir defensas para que las instale Volkswagen en Puebla y Volkswagen en el sur de Estados Unidos, pero no van a cruzar los océanos. Igual al revés, difícilmente los fabricantes de defensas de Alemania van a mandar defensas a Estados Unidos y México. Por eso que digamos que tenemos un sector muy focalizado. En nuestro tercer, nada más para comentar, nuestro tercer mercado más grande es Brasil, con el cual estamos prácticamente terminando los detalles para la continuidad del acuerdo comercial de libre comercio y regresar más bien el libre comercio, sobre todo para las exportaciones de automóviles a ese país. Adelante. Los fabricantes de automóviles realmente requieren una serie de fabricantes de autopartes para poder ser factible su ensamble en cualquiera de los países. Hoy en día en México contamos con 600 fábricas de proveedores a nivel 1, americanas, alemanes, japoneses, coreanos y mexicanos, dando esa veracidad que requieren los fabricantes de automóviles y de tractocamiones. Adelante. Como mencioné, en la que es la industria manufacturera automotriz en México, del millón, de 1 millón, prácticamente 1 millón de empleos directos que generamos en el país, 863,000 son generados en la industria de autopartes. Cada vez que una fábrica de autos nuevos, llámese BMW en San Luis Potosí, dice que va a generar 3,000 empleos en su fábrica, prácticamente se multiplica por 10 en la cantidad de gente que trabaja en la industria de autopartes. Son los grandes detonadores, pero nosotros somos los empleadores. Adelante. En exportaciones, el año pasado a Estados Unidos, la industria de autopartes exportó prácticamente 70,000 millones de dólares. En automóviles ligeros exportamos 53,000 y en vehículos pesados 11,000. Como pueden ver, somos la suma de tres industrias que conforman la industria automotriz en México muy, muy fuerte, pero la industria de autopartes en realidad es una de las más importantes. Y por último, los beneficios de TEMEC para la industria de autopartes en México. Y lo puedo resumir en muchos puntos, pero certidumbre a la inversión, lo vimos estos últimos 2 años, tuvimos un freno a las inversiones en el país por esta incertidumbre, acceso preferencial al segundo mercado automotriz del mundo. Está claro que todo el mundo le puede vender a Estados Unidos, los aranceles son muy bajos. Un auto exportado de Japón o de Alemania a Estados Unidos paga 2.5% y un automóvil fabricado en Estados Unidos y que se quiere exportar a Japón debe de pagar 20%. Pues hay una inequidad ahí. Pero tenemos acceso a ese mercado en forma preferencial. Crecimiento de manufactura y empleo, definitivamente, y sobre todo la inversión de nuevas tecnologías. No nos podemos quedar atrás. El automóvil está cambiando. Se habla de los automóviles eléctricos, de los automóviles autónomos, y ahorita hay una gran cantidad de necesidad de ingeniería para el desarrollo, primero para el mantenimiento de los autos actuales, porque les tienen que seguir dando ingeniería. Y por otro lado, las grandes marcas tienen que poner gente para desarrollar lo que todavía no existe. Pero que si no lo desarrollan, los que no van a existir van a ser ellos. Entonces, la demanda de ingenieros en el mundo, de ingenieros automotrices, es enorme y México es una gran oferta de ingenieros y de empresas capaces de hacerlo. Entonces, pero si no estamos en el NAFTA, esa oportunidad se nos va a ir. Entonces, no podemos desaprovechar esto. Y en temas, antes de pasar a la última, donde yo doy las gracias, en temas particulares de contenido, de reglas de origen, en el nuevo TEMEC, negociado muy bien por Miroslava en su momento,
Realmente las autopartes fuimos menos golpeadas, diría yo, que a comparación de los automóviles y los tractocamiones. Sin embargo, no es fácil, tendremos que subir del 60% a algunas al 75%, también requerirán inversión, pero tendremos que hacerlo para apoyar a las grandes marcas a alcanzar el contenido que ellos tienen. Creo que el tiempo de transición quedó corto. 3 años es muy difícil en esta industria. Yo no puedo cambiar de un cinturón de seguridad, cambiarle una pieza para cumplir con el, porque General Motors me va a decir, no lo puedo volver a evaluar, no me puedes cambiar nada, hasta que no haya una nueva generación. Entonces, pues estoy atado en manos. Entonces, realmente el tiempo creo que nos quedó corto, pero esta industria siempre ha aceptado retos de todo tipo, y como dijo Eduardo en un principio, somos la industria más grande de México, necesitamos cuidarla y necesitamos impulsarla para que siga siendo cada vez más grande y empleadora de nuestra gente tecnológicamente hablando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Oscar Alvin Santos, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes. Solicitamos ahora el uso de la palabra que puede intervenir Lisette Gracida, gerente senior de Relaciones Gubernamentales y Comercio Exterior de Toyota en México. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias, senador. Gracias por la invitación. Gracias al Centro de Estudios Internacionales, Gilberto Bosques, por habernos considerado para participar en este interesante foro. Muchísimas gracias a todas las senadoras por estar aquí escuchándonos. Bueno, yo soy Lisette Gracida, soy responsable de las relaciones con gobierno en Toyota de México, también de las operaciones de comercio exterior, y participé activamente durante las rondas de negociación del tratado. Antes de empezar a hablar acerca de lo que opinamos acerca de la renegociación, a mí me gustaría nada más hacer un breve recorrido para que conozcan un poco quiénes somos. Somos, como ustedes saben, una empresa global. Tenemos 66 plantas de manufactura en 28 países. Contamos también con operaciones comerciales en 170 países y generamos alrededor del mundo aproximadamente 320,000 empleos. Yéndonos a Norteamérica, que es el caso que hoy nos ocupa, tenemos 14 plantas de manufactura en donde se generan 47,000 empleos en la región. El año pasado, 2018, producimos 1.8 millones de vehículos y vendimos 2.8 millones de vehículos también en toda la región a través de nuestra red de distribuidores, una sólida red de más de 1,800 distribuidores. Hemos invertido durante los 60 años que tenemos de presencia en la región alrededor de 34,000 millones de dólares. Entonces, este negocio y el crecimiento y la expansión pues ha sido gracias al libre comercio y a la certidumbre que da el libre comercio. Entonces, nosotros, Toyota, creemos que el libre y el justo comercio es clave y es por ello que participamos de forma constructiva durante las rondas de negociación y creemos que ha sido un tratado bueno, ¿no?, para toda la industria, como ahora ya lo expresaron mis colegas. Ha permitido crear cadenas de suministro súper profundas e integradas como pocas regiones en el mundo y que nos permiten ser altamente competitivos. A nosotros nos gusta mucho, bueno, a mí me gusta mucho platicar una historia porque antes de que entrara el acuerdo en vigor en 1994, Toyota tenía únicamente 2 plantas de manufactura y hoy tenemos 14. Además de los centros de investigación y desarrollo que nos permiten generar innovación, no solamente para la región, sino también para exportarla, ¿no?, a todo el mundo y seguir construyendo estas cadenas de suministro. Entonces, nosotros creemos que, y estamos convencidos que el haber alcanzado un acuerdo, que los 3 países hayan alcanzado un acuerdo, es benéfico, definitivamente estamos muy complacidos de que haya sido así, y nos brinda certeza para… claro. Y nos brinda certeza para poder continuar nuestro negocio, que es un negocio de largo plazo, son inversiones de largo plazo, generación de empleo y para esto el tratado ha sido fundamental. Ahora,
y que nos permita además pues, mantener nuestra competitividad, ¿no? a nivel global como país y como región. Ahora, entrando en el tema de las reglas de origen, yo quiero primero decirles que Toyota hoy cumple con las reglas del NAFTA actual y cumplirá con cualquier regla que se establezca en el nuevo acuerdo. Esto quiere decir que tenemos que hacer definitivamente, como ya también lo han mencionado nuestros colegas, inversiones, definitivamente sí, esfuerzos de localización, sin duda ya los empezamos a hacer, pero vamos a cumplir porque esta es una filosofía de la compañía. Nosotros cumplimos a cualquier país a donde vayamos o establezcamos operaciones y nuestra filosofía es que donde vendemos, producimos y nos abastecemos donde producimos. Entonces, eso es clave y nosotros vamos a continuar con nuestros esfuerzos para cumplir cualquier regla de origen. Ahora, es importante que las reglas de origen sí mantengan un justo balance, ¿no? Que no sean ni muy laxas ni tampoco muy estrictas. Si son muy laxas, entonces va a permitir que entren jugadores que no aporten valor a la economía. Y si son muy estrictas, entonces resultan contraproducentes. ¿Por qué? Pues porque van a generar un incentivo perverso para que el consumidor va a terminar importando vehículos, ¿no?, de menor costo, aunque tenga que pagar arancel, en lugar de consumir la producción local. Entonces, hay que ser ahí pues muy cuidadosos en que no nos expongamos a esa situación. Ahora, en términos de la cadena de proveeduría y cómo se podría ver afectada por una regla de origen muy estricta, pues es importante recalcar que aquí los pequeños y medianos proveedores son los que pueden estar más expuestos. Entonces, se debe de ser cuidadoso porque evidentemente estos proveedores no tienen la infraestructura, ¿no?, ni las capacidades, digamos, de administración financiera o de departamentos especializados de comercio exterior y de cumplimiento que les aseguren que sí están cumpliendo cabalmente, ¿no?, con las reglas. Entonces, un ejemplo, o sea, un proveedor de plásticos en Ramos Arizpe no va a tener la misma capacidad de llevar el control de una regla que sea muy estricta y muy compleja que un proveedor pues con esta infraestructura global, ¿no?, que pueda hacer frente a este tipo de reglas. Entonces, es importante tenerlo en consideración y también es muy importante que tengamos certeza en torno a cómo van a quedar establecidas las reglas a efecto de que nosotros podamos hacer nuestra labor de localización, los proveedores hagan lo propio y podamos todos alcanzar los nuevos requerimientos que están en el TEMEC. Y bueno, y para poder tener, ¿no?, esta certeza, pues es importante que los tres gobiernos pues ratifiquen el acuerdo y pues que podamos tener claridad acerca de todas estas nuevas reglas del juego. Ahora, otro punto que nos gustaría dejar en la mesa es el tema del tiempo, ¿no? Y que también ahí pues necesitamos tener certeza. ¿Por qué? Porque nuestro negocio es un negocio que requiere de mucha anticipación para planear, ¿no? Entonces, nosotros mínimo requerimos entre 2 a 3 años para poder producir un vehículo, porque se lleva todo un proceso de investigación y desarrollo, no solamente de la armadora, sino para otra vez poder localizar a los proveedores, asegurar los volúmenes y la calidad de todas estas autopartes que van a conformar el vehículo. Entonces, sí es súper importante que eso también se tenga en consideración y podamos tenerlo en mente y con la mayor claridad posible. Antes de terminar mi exposición, y aparte, ¿no?, de la plática del TEMEC, a mí sí me gustaría dejar 2 temas que es de alta relevancia para la compañía y que ya también algunos de mis colegas tocaron, y el primero es el tema de los aranceles. Nosotros creemos que la imposición de cualquier barrera comercial, llámense aranceles al acero, al aluminio, a las partes, ¿no?, a los componentes o a los vehículos, pues socava la competitividad definitivamente de la región y de México, y por ello pues nosotros estamos siempre dispuestos a trabajar con todas las partes para que se pueda encontrar la medida que nos permita evitar, ¿no?, este tipo de barreras. Nosotros tenemos un estudio que hemos hecho, por ejemplo, con el Camry,
que es el vehículo que tiene uno de los mayores contenidos regionales de Norteamérica, ¿no? El 70% hoy de contenido regional, porque es importante mencionar que no hay vehículos ni 100% mexicanos, ni 100% americanos, ni 100% canadienses. Entonces, ese vehículo cuenta con el 70% y entonces el 30% adicional para llegar al 100 viene de otras regiones, ¿no? De otros países del mundo. Y si se imponen aranceles, este arancel automáticamente se convierte en un impuesto al consumidor. Y el costo, el precio del vehículo podría aumentar hasta 35,000 pesos, lo cual es pues definitivamente algo crítico y por eso creemos que es súper relevante que se encuentren las vías para solucionar, evitar, ¿no? que lleguemos ahí y a cualquier costa. Bueno, el otro tema que nos interesa recalcar es el cierre, ¿no? de la frontera, que también ya lo abordaron. Pero, pues bueno, como ustedes seguramente ya sabrán, la industria automotriz trabaja con modelos just in time. Nosotros tenemos el modelo justo a tiempo, nosotros lo inventamos. Entonces, el tener un cierre, aunque sea temporal, genera un problema muy grave a la industria, en este caso a Toyota, y a toda la cadena de suministro, porque todos estamos encadenados, ¿no? Entonces, ahí también nosotros pues queremos llamarnos a las partes a que pues platiquen y a que encuentren caminos de solución para evitar esto, porque pues sí tendría un impacto muy grave para toda la industria automotriz, porque pues las partes antes de ser ensambladas en el vehículo, ya también lo han de haber escuchado muchas veces, atraviesan muchas veces la frontera y pues un cierre sería bastante crítico. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Senador Madero, sí, yo por más favor. quisiera agregar algo de lo que dijo la licenciada Gracida. Quiero mencionar que la marca Toyota fue una de las muy agredidas por la Casa Blanca en un principio y que realmente fue ejemplar la defensa que hizo de su inversión en México y que sigue adelante y que estamos nosotros los fabricantes de autopartes y como mexicanos muy orgullosos de eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buen comentario y muy pertinente. Yo creo que está en el interés de todos el poder encontrar las soluciones mediante el diálogo y la negociación y los mejores oficios, ¿verdad? Yo les agradezco muchísimo todas las intervenciones, realmente son muy ilustrativas, reveladoras de la dimensión, del impacto que tiene en la economía de nuestro país. Y si me permiten, pasaríamos ahora a la intervención de las senadoras que quieran hacer el uso de la palabra. Y agradecimos al Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, y aquí tenemos a su directora general, Alisa Chelminsky, que también la visitamos y agradecemos mucho por el gran trabajo que está haciendo en la materia. Muchas gracias, Alisa. Gracias a usted por Gracias. crear todos estos proyectos. Pasamos ahora, por favor, a la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte, a la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge. Muchas gracias, senador Madero, presidente de la Comisión de Economía de este Senado de la República. Gracias. Yo quiero, pues, la verdad, agradecerte, senador, la invitación, por supuesto, al Centro de Estudios por la posibilidad y la información de la que nos han estado dotando durante estos meses a partir de que inició esta legislatura. Sobre todo, pues estamos en espera de, ahora sí que en vísperas de qué estará sucediendo tanto en Canadá. Estuvimos hace un mes por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte, nos toca las relaciones con Estados Unidos y Canadá. Y bueno, es un tema que también el Parlamento canadiense están, pues, ahora sí que en una pues total incertidumbre de qué va a suceder. Ahorita también ellos están por cambiar el gobierno, no hay certeza de que vaya a haber una reelección, por un lado. Por otro lado, lo que nos comentan es que no quedaron totalmente convencidos de cómo se dio la negociación para Canadá. Y bueno, pues por parte del Senado y el Congreso de los Estados Unidos, pues también ahí sabemos y estamos en espera de haber negociación que acaba de terminar, quien le tocó hacer la negociación. Tuvimos reuniones con ellos, tuvimos reunión con quienes lideraban el cuarto de junto,
quienes estuvieron ahí en las negociaciones, obviamente tratando de conocer muy a fondo, pero el estar con ustedes y que ustedes de viva voz nos digan en dónde estamos bien, cuáles son las afectaciones que se van a tener, porque a lo mejor por fuera vemos todo que es muy bueno para el país, etcétera, o que fue lo mejor que se pudo hacer. Sin embargo, pues hay preocupación en el caso personal, no voy a hablar por la comisión, pero hay preocupación de cómo se pueda estar afectando y cómo pudiera afectar también en términos económicos y en términos laborales a los trabajadores que finalmente dependen de esto. Licenciada Gracida, el tema de la frontera, déjame decirte, yo soy de Mexicali, de Baja California, allá tenemos a Kenworth, por cierto. Y es un tema que verdaderamente es, yo siento que desde el centro del país, desde la Presidencia de la República, no le están dando la importancia que se merece, lo ven como que simples declaraciones. El presidente Trump estuvo precisamente en Caléxico el viernes pasado, y sí había preocupación, hubo manifestaciones y todo lo que tiene que ver con el tema migratorio. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista económico, sí hay una verdadera preocupación. Yo me he reunido con ciertos sectores que más allá del tema migratorio que sabemos y creemos y nos hemos manifestado que se debe de resolver, debe de haber una posibilidad de conversaciones que se pueda llegar a un acuerdo. No podemos ser omisos en cuanto a la postura que debe tomar México en cuanto al tema migratorio, que según entiendo es el tema que más le ha preocupado o por donde viene la amenaza del presidente Trump, pero sin tomar en cuenta cómo estaría afectando en un momento dado. Sabemos que la frontera de Tijuana con San Diego es la frontera más transitada del mundo y sabemos que con que se cierre una hora, pues finalmente no únicamente va a afectar a este sector, va a afectar a todos los sectores productivos, a todos, absolutamente todos, al empleo. Tenemos mucha gente que vive en Tijuana y que trabaja en San Diego y viceversa. Y sí hay una preocupación. Nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón en buscar, en proponer que verdaderamente se pueda llegar a ese diálogo que creo que es importantísimo y que no se debe perder en ningún momento entre ambas naciones. Por otro lado, bueno, pues estaremos con mucho gusto recibiendo información. Yo creo que aquí la base de todo es tener la información correcta y poder emitir un juicio o poder emitir una opinión en cada uno de los temas. Y pues ponerme a sus órdenes, ahorita les voy a pasar mi tarjeta y estoy a sus órdenes para seguir conversando, seguir compartiendo. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Una pregunta de la senadora Imelda Castro Castro. Sí, bueno, dos, menos. Una es el tema de las reglas para los proveedores o productores medianos y pequeños, es decir, qué debe hacer o qué idea tienen de qué debe hacer el Estado, las áreas del gobierno, economía, etcétera, para compensar estas problemáticas que ellos van a tener en la competencia. Y la otra es el tema del qué piensan de la cuestión salarial, pues de las diferencias en los salarios y todo lo que tiene que ver con en general con la cuestión laboral, ¿no? En este caso los trabajadores mexicanos. ¿Me permite terminar con las intervenciones y luego ya darles la palabra? Senadora, ¿quieres intervenir? No, yo... Sí. ¿No? Ah, ok, muy bien. Entonces, pues para concluir, algunos comentarios sobre estas intervenciones. Yo antes de esto quisiera hacer algunos comentarios breves también para ponerlos a su consideración. A ver. La economía, el crecimiento económico es el principal reto que tenemos en México, aparte de la seguridad, pero en la Comisión y en el TEMEC, para poder resolver de la mejor manera la certidumbre como una regla en un escenario de mucha incertidumbre, porque el mundo está incierto.
El TEMEC genera este espacio protegido de certidumbre. Recojo de parte de las intervenciones de ustedes que es un tratado que logra estos objetivos que se fijaron al inicio. El aprovechar la economía del siglo XXI, dar la certidumbre, el tener también un mercado inclusivo. Me gustó la palabra inclusivo que mencionó en su intervención de parte de la Secretaría de Economía en uno de los objetivos que anoté aquí al principio. ¿Dónde estaban? Aquí está. Comercio inclusivo y responsable. Y fortalecer la competitividad. En resumen, creo que se logra. Siempre hay costos en una negociación, pero se logra un resultado que permite a nuestro país seguir creciendo y fortalecerse en una industria que me sorprendió cómo la expresó precisamente el director de AMIA como la principal industria del país. Por los montos y sobre todo por la balanza comercial. 80,000 millones de dólares de balanza comercial, pues es realmente impactante. Es una aportación a la economía, al comercio exterior de gran valía. México es un país que le ha apostado mucho al comercio exterior. El 77% del PIB está relacionado con las importaciones o exportaciones. Es una gran apuesta y realmente pues estamos concentrados en un 80% en el mercado de Norteamérica y dentro de este mercado la principal industria es la automotriz. O sea que por todo esto es fundamental y por eso quisimos empezar esta reunión de trabajo para entender pues tal vez uno de los pilares del TEMEC, que es el impacto que puede tener positivo y los riesgos y afectaciones que también detectamos para algunas marcas y cómo la Secretaría de Economía y cómo en el Senado podemos identificar, percibir y atemperar para estas marcas en las que su estructura actual y los tiempos no les dan para poder cubrir en las mismas circunstancias que otras marcas que están más integradas en esta zona del mundo. Y yo soy optimista, quiero ser optimista, porque es de ganar para los tres países, y aunque se va a enrarecer con los temas políticos, en el Senado de la República estamos en la mejor disposición para seguir entendiendo y apoyando este esfuerzo. Y por eso les agradezco mucho su participación. Para nosotros es fundamental identificar, percibir y apoyar la actividad económica, es la responsabilidad de la Comisión de Economía, pero sobre todo una industria tan importante, tan estratégica como es la industria automotriz. Me impresionó también mucho la parte de tractocamiones, de camiones de carga, el papel, el lugar que ocupa México en el mundo. Yo no lo tenía identificado con esa dimensión. En primer lugar, a nivel mundial, pues es una potencia que tenemos que cuidar y valorar. Mucho de esto, del esfuerzo que queremos hacer, es la visibilización, ser conscientes para defenderlo. No defendemos lo que no conocemos y hay que conocer mejor, y por eso les agradecemos mucho. Compartan con el Senado de la República la información, la visión, la experiencia, tanto de la responsable de la negociación que nos comparte, como de la industria en sus distintas facetas, en sus distintas componentes, que nos ayuda para poder hacer mejor nuestro trabajo. Y de nuevo, insisto, la gran participación del Centro de Estudios de Gilberto Bosques, que es el que le da un poco
el seguimiento a todo este contenido para ayudarnos a sistematizar, entender y procesar de la mejor manera esta información. Yo les pediría una breve intervención. Ya que tengo la palabra aquí, nada más quería primero reconocer la importancia que el senador Madero le ha dado a escuchar a la industria, y en ese sentido agradecer mucho a Miroslava y a Eduardo Solís por permitirnos sentar en esta mesa a quienes representan a la industria. Era un diálogo importante, lo agradezco muchísimo, les agradezco mucho el apoyo y sobre todo, repito, senador Madero, su interés y su liderazgo y su curiosidad por todos los temas. Pues muchas gracias. Terminamos entonces en la fase final. Nos quedamos con, después de la intervención de Lisette Gracida, Óscar Alvin Santos, presidente de la Industria Nacional de Autopartes. Senadora Castro, respondiendo sobre su preocupación en dónde podrían quedar los proveedores, los fabricantes de procesos y componentes medianos y pequeños ante todo este tema de nuevas reglas de origen. Déjeme comentarle que cuando firmamos el Telecán hace 25 años originalmente, las reglas de origen eran muy bajas. Empezamos con un 30% y nos fuimos subiendo hasta el 62, 60% a lo largo de 10 años. Y en el mismo tiempo, teníamos antes del TEMEC, o del Telecán, teníamos un requerimiento de contenido mexicano, y ese fue bajando en reversa de convertirlo en uno regional, y llegamos al 60, y 62 y medio, y ahí nos quedamos 25 años, y la realidad es de que algo que hay que reconocer es de que sí teníamos que revisar el Tratado de Libre Comercio, o sea, 25 años sin haberlo tocado, fue un gran error, que espero no se repita, pero eso nos llevó a que estuvimos durante muchos años en la zona de confort, tanto los fabricantes de automóviles, de tractocamiones y de autopartes. Ya alcancé el 60, yo ya he traído esta pieza para armar mi tablero de instrumentos o el volante. Vamos a pensar algo que siempre tenemos en la mano en un auto. El volante. No, hombre, yo el switch siempre lo he traído de Alemania, no pasa nada. Y el siempre es en los últimos 10 años, y así ha pasado. Ahora nos vienen a dar un sacudón, una sacudida, y dicen, oye, hay que ver de todo lo que estás importando, qué puedes fabricar en la región, que ya no venga de Japón, que ya no venga de Alemania, y que ahora se produzca en NAFTA, para ver y poder alcanzar el 65, 70 o 75 de la autoparte que requiera. Entonces, yo pienso que en lugar de que sea un reto, es una oportunidad para estas empresas que se les va a brindar. Nuevamente vamos a tener que voltear a ellas y volver a buscar qué oportunidades hay para reemplazar importaciones de otras regiones. Ahora bien, ¿estarán preparadas? Pues seguramente también que tendrán que tener un plazo, tendrán que certificarse, o sea, no por alcanzar un contenido vamos a poner en riesgo la calidad o la seguridad del automóvil, eso está claro, pero yo creo que es más una oportunidad para todas estas empresas, y no solamente en México, también en Estados Unidos y Canadá, para recuperar y que esta nueva agitada que tenemos, pues sirva para como dijo la licenciada Miroslava Pérez, para fortalecer la región. Entonces, es una oportunidad. Y le digo porque fui director de compras de algunas armadoras muchos años, entonces ya me la sé. Y sí nos dormimos, trabajamos mucho para alcanzar el 62 y medio, y luego ya que llegamos ahí, en automático. Muy bien, ingeniero Miguel Elizalde Lizárraga, por favor. Gracias. Me gustaría primero pues agradecer de nuevo por este espacio y tres comentarios muy breves. Por supuesto que nosotros estamos a favor de la aprobación del TEMEC.
porque sabemos que nos va a costar trabajar, nos va a costar inversión, nos va a costar trabajar con nuestra cadena de proveeduría, pero con las condiciones que se negociaron creemos que podemos mantener nuestro liderazgo que tenemos a nivel mundial en producción, exportación y por supuesto el primer lugar de exportación de tractocamiones en el mundo. El segundo punto muy breve es, tenemos que continuar trabajando. Comentaba Óscar, nuestro compañero, en la parte de que nos quedamos dormidos. Bueno, falta un trabajo que tal vez, por supuesto que ayude el Poder Legislativo, pero también el Ejecutivo, en el tema normativo. La simetría que tenemos entre las normas entre México y Estados Unidos hace que se vengan vehículos pesados, en nuestro caso, que no cumplen ningún condiciones de seguridad o medio ambiente allá y entren sin ningún problema en la frontera. Eso es un reto que hay que trabajarlo en la supervisión en frontera y en el trabajo normativo. Y tercero, y me gustaría invitarlos a que conozcan más de la industria automotriz de vehículos pesados y en octubre, del 16 al 18 de octubre, vamos a tener la exposición de vehículos pesados más grande, de vehículos pesados de carga y pasaje más grande de América en la ciudad de Puebla, Expo Transport and Pact, y nos gustaría que nos acompañaran. Muchas gracias. Por favor. Senador Gustavo Madero, presidente de la Comisión de Economía, señoras senadoras, muchas gracias por escucharnos. Para nosotros, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte significa poder potenciar a nuestro sector, por lo que la renovación de este acuerdo que permita no solamente mantener, sino crecer nuestros flujos comerciales es importante. Gracias, senador, por tomar nota de estas empresas que vamos a tener que platicar con ellas, con la Secretaría de Economía y por supuesto avanzar de la mano con ellas en los temas que les van a ser complejos. Como ya lo dijo aquí la licenciada Lisette Garacida, hay empresas que están mejor preparadas por su estructura de años en América del Norte. Ahora sí que en la asociación tenemos de ambas. Es importante que esta industria tenga el seguimiento, senador, que usted le está imprimiendo. Es la cuarta vez que nos vemos. Siempre hemos recibido el apoyo de usted como presidente de la Comisión de Economía y de las y los senadores miembros de la comisión. Nuestra agenda es amplia y tenemos temas con usted que agradecemos que usted le da puntual seguimiento. Creo que lo que hoy nos une es un tema fundamental, incluso en la vida de nuestras empresas, como ya se ha dicho aquí, para una industria que exporta el 84-85% de lo que fabrica, la vida nuestra pues depende hoy por hoy de nuestros mercados internacionales. Ya se dijo aquí, el mercado interno es un tema que está pendiente. Diferentes asuntos aquejan al mercado interno. Este año va a caer otra vez. Ojalá que ni siquiera se entretenga la idea de ponerle más impuestos a los autos, que de por sí ya hoy tenemos un mercado interno muy deprimido. Pero es cierto que, por lo tanto, nos hemos volcado como industria a los mercados de exportación y que efectivamente alrededor del 90% de lo que fabricamos se va a Norteamérica, 84% a Estados Unidos. Entonces, gracias por atendernos. Es cierto lo que dijo Óscar aquí, senadora Castro, hay una oportunidad grande en la proveeduría segundo nivel. Le voy a dejar un dato para que vea qué tanta razón tiene usted en fijarse en este tema.
La proveeduría segundo nivel hoy en México, no lo quiero decir tan fuerte, pero es cierto, es casi inexistente. Los proveedores primer nivel a quienes nosotros le compramos y que son miembros de la INA, se proveen 85% en promedio de fuera. Sus proveedores de segundo nivel, que son estas pequeñas y medianas, que en nuestro caso son medianas, ¿no? Las pequeñas de Estados Unidos son medianas nuestras, son empresas familiares, muchas de ellas decidiendo venirse a México, qué bueno, pero están focalizadas, senadora. Sin extenderme más, le digo, maquinados, forja, fundición, inyección de plástico, estampados y moldes y herramientales son probablemente el 80-20 de lo que estamos proveyendo de fuera de proveeduría segundo nivel. Entonces, tiene usted razón, ahí tenemos que enfocar la batería para poder completar las cadenas de suministro, porque el proveedor primer nivel, y aquí Oscar me puede guiar en el número exacto, pero de las 500 empresas más grandes, proveedoras de primer nivel en el mundo, alrededor de 490 probablemente están en México. Y las que no están son chinas, que como no hay autos chinos, pues no tienen la que venir. Entonces, las proveedoras primer nivel siguen a la armadora. Esto del el esfuerzo por traer proveedores primer nivel, hombre, ellos van detrás de la armadora. El problema es la proveeduría segundo nivel, que no se viene necesariamente detrás del proveedor primer nivel. Y hay una oportunidad grande, senadora. Perdón por extenderme. Por cierto, nuestro sector es el que mejor paga de la industria de la manufactura. Nosotros estamos 2 veces y pico el salario promedio de la manufactura, en promedio nosotros. Gracias. Pues bueno, nada más concluir con 3 puntos. El primero de ellos es, se asegura el libre comercio y el acceso ilimitado a todos los productos automotrices que califiquen como originarios al mercado de América del Norte. El segundo es, se obtiene una regla de origen balanceada, considerando, bueno, como lo comentaba Lisette, una regla que no sea tan estricta ni tan flexible. Como vimos en la presentación, la postura de Estados Unidos era una regla de origen tan estricta que era inviable cumplirla comercialmente. Llegamos a una regla de origen que, si bien cambia toda la metodología de cálculo, incorpora nuevos requisitos, se hace posible de cumplir con periodos de transición y con ajustes internos, y también no se logra una regla de origen tan flexible que vaya en detrimento de la integración productiva que ha logrado la cadena de suministro más sofisticada e integrada de cualquier sector manufacturero en el país, que es el sector de la industria automotriz. Y el tercer punto es, efectivamente, como comentaba el doctor Solís, si bien la regla de origen plantea desafíos por los ajustes que algunas empresas tienen que hacer al interior para poder implementarla, estos desafíos tienen tonalidades distintas. Habrá empresas que están ya en preparación o en proceso de modificar su planificación para poder cumplirla, otras empresas que requerirán periodos de transición más largos para poder cumplirla, pero también requerirá a las empresas tener que analizar la procedencia de sus materiales, de sus componentes, probablemente implique definir diferentes fuentes de abastecimiento, definir nuevos proveedores, crear nuevas estrategias de abastecimiento, pero también coincido con lo comentado por el ingeniero Alvin y el doctor Solís, en el sentido que también abre oportunidades para el desarrollo de proveedores, abre oportunidades para empresas locales en México que deseen ampliar sus líneas de producción o de operación para proveer a componentes o insumos de productores de vehículos, y es en este punto donde también, como comentaba la senadora Castro, se puedan integrar también las pequeñas y medianas empresas en estas cadenas de suministros regionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo quiero comentarles que el próximo día 25 de abril
a las 6 de la tarde. Están todas y todos invitados y creo que el tema les va a interesar. El TEC de Monterrey nos va a hacer una presentación sobre el impacto del TEMEC en las exportaciones automotrices, pero sobre todo su visión en los estados. Y creo que si nos gustan acompañar, están todos cordialmente invitados. Próximo 25 de abril a las 6 de la tarde. Es un estudio pues, que elaboró directamente, ¿cómo se llama el Centro de Estudios? Poiré, sí. La Escuela de Gobierno, que dirige Arturo Poiré, del TEC de Monterrey, es el que nos va a hacer esta presentación. Están cordialmente invitados. Creo que podemos concluir con un consenso de que el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, es una oportunidad para seguir dando certidumbre y también para tener mayor integración. Estas reglas de origen del contenido también pueden ser una oportunidad para seguir impulsando mayor integración. Que lo veamos en esos términos con optimismo. Yo soy de Chihuahua y de repente la industria maquiladora históricamente en 60 años me ha rebasado el 5% de integración nacional. Entonces, pues sí nos quedamos dormidos a veces y esto puede servirnos como un acicate para poder dar un siguiente paso y invertir más en estas proveedurías en el segundo nivel o también en las tecnologías que vienen. Nosotros estamos muy dependientes en los temas en Chihuahua, sobre todo necesitamos diversificarnos más y también a otros mercados, ¿verdad? Pero este TEMEC representa una gran oportunidad para aprovechar el principal mercado del mundo, que son la economía de los Estados Unidos. Muchísimas gracias a todas y a todos y seguimos en contacto. Gracias. Por asistir aquí. Gracias, senador.